Sanjah Elohim Sebaot. Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Cuando dejó ir, Parashat Beshalach. Vamos a los versos bases, a los pesukim bases que tenemos en Shemot, Éxodo 13, del 17 al 22. Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Mizraim, a Egipto. Así pues, Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron pertrechados de la tierra de Egipto. Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: de cierto Elohim os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, el extremo del desierto. Y el Eterno marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, delante de Baal Zephón. Frente a él acamparéis junto al mar. Y Faraón dirá de los hijos de Israel: ellos están extraviados por el país, el desierto los encerró. Yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Entonces seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Y ellos hicieron así. Y fue anunciado al rey de Mizraim, al Paró, que el pueblo había huido, y fue trastocado el corazón de Faraón y el de sus siervos contra el pueblo, y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre? Entonces aparejó su carro, y tomando consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con capitanes sobre todos ellos. Y endureció el Eterno el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. Bueno, este tema es muy interesante, lo vamos a ver desde una perspectiva diferente. Vamos a hacer un análisis muy profundo como nunca lo hemos visto. Te ayudará, te bendecirá, te hará entender muchas cosas. También te invito a que visites nuestra página en Facebook, Keilah Kadosh Mundial, el grupo Keilah Kadosh Bilbao, la página. También recuerda que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas. En castellano también puedes visitar el canal en YouTube Keilah Kadosh, o en este caso se llama Secretos Divinos, pero si pones Keilah Kadosh también te va a aparecer. Si quieres colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de una cuenta PayPal, que es esta, nelson.alexander.sa@gmail.com, y a esta misma cuenta me puedes escribir si quieres hacerlo de otra manera, o a keilah.nelson.kadosh@gmail.com. Te agradezco de corazón tu colaboración, porque ayudas a miles de personas en todo el mundo a ser rectificados, a ser cambiados en su mentalidad y a ser fortalecidos y reconfortados. Así que toda rabá, muchas gracias por tu apoyo. De todas las maneras, también puedes apoyar compartiendo estos vídeos en tus redes sociales y dándole me gusta, y también suscribiéndote al canal, tú lo sabes. Entonces, en esta conferencia comprenderemos varias cosas, entre las cuales están por qué Elohim es lo que conocemos como Dios, no guía al pueblo por el camino de los Plishtim o de los filisteos, que era el más cercano para que no tengan que ver la guerra. Esto lo vamos a ver en un mapa también. Al contrario de un camino corto, entonces el Eterno les hace dar un rodeo por el desierto hacia el mar de los juncos. Esto también es importante porque a veces en la vida las cosas no se dan tan rápido como uno espera, y lo vas a entender
cuando termines de ver este vídeo. Los hijos de Jacob salen armados, pertrechados, dice en la versión que leímos, de Egipto. Moshe entonces toma consigo los huesos de Yosef conforme al juramento que se hizo, también lo hemos leído, y parten de Sucot y acampan en Etam, el borde del desierto, así también dice. Entonces el Eterno, conocido como Jehová, Yahweh o Yod-Hei-Vav, va delante de ellos permanentemente, de día en una columna de nube para guiarlos y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, y así podrán andar de día y de noche, les dice. Ahora, con respecto al nombre de esta porción es Beshalach. Cuando decimos Parashat Beshalach o Parashá de la semana, eso significa porción de la semana de la Torá que se analiza, ¿no? Con base pues a lo que dice ahí, con base a lo que muchas personas han desarrollado y que seguimos desarrollando, que el Ruach, el Eterno, nos sigue revelando. Entonces significa cuando envió, o sea, Sheliach o Shalach, ya saben, significa, por ejemplo, decimos el apóstol Pablo, el Sheliach Shaul, o los Sheliachim, los apóstoles, significa los enviados. Apóstol significa enviado. Entonces, Be es cuando y Shalach es cuando envió. Eso es cuando, hablando del faraón. También se puede traducir cuando dejó ir, porque esto tiene que ver con el mar de las emociones. Ya tiene que ver con eso, con nacer de nuevo y con muchas otras cosas más que vamos a ver en gráficos y en análisis y en textos para que cada uno con su entendimiento, con su sabiduría, con su conocimiento y con su inteligencia saque sus propias conclusiones. A que se los dije de otra manera, ¿no? Entonces, pero para que el cerebro les haga tin, 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 tin. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nosotros podemos aprender algo acerca de el nombre, digamos, de la porción. Lo voy a ampliar así para que lo podamos tener mejor. Miren que voy lento para que todos aprendamos y entendamos mejor. Ven, aquí tenemos, por ejemplo, la letra Bet en hebreo, la letra Shin también hebrea, la letra Lamet y la letra Het. Entonces, como esta vale 300, esta vale 2, esta vale 30 y esta vale 8, entonces tenemos 340. Este valor es muy importante, ya lo vamos a ver también. Yo se lo voy a adelantar. Este también corresponde al nombre del Eterno, o bueno, no al nombre del Eterno, sino propiamente a la palabra Shem, ¿ya? Que también suma 340, que significa nombre. Entonces, porque tiene que ver mucho, pues obviamente con Moshe principalmente, ¿no? Y con todo lo que pasa ahí. Entonces, repito, 340 es el valor de Shem, implicando muchas cosas, entre ellas que su antepasado va con ellos, o sea, el hijo de Noah, Shem, ¿ya? Y por gracia, porque la gracia está representada por la letra Hei, y Moshe lleva la letra Shin, la Mem y la Hei, 345. Y entonces lo mismo también suma Hashem, ya la palabra, o sea, esa frase, el nombre Hashem también suma 345. Y esto ya lo leímos en el 13:17, ¿no? Entonces, ahora, he puesto en mis notas que el faraón dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. El Eterno no puede hacer nada ilegal, nada injusto, y por esto era muy importante que la salida fuera hecha con el consentimiento del paró, del faraón. Si no hubiera sido un hurto, un acto ilegal, un rapto, ya, sin embargo, fue un arrebatamiento. O sea, no es lo mismo rapto que arrebatamiento. Un rapto es algo que va contra la ley, contra la Torá. El arrebatamiento no. El arrebatamiento es tomar a alguien rápido antes de que pase algo, antes de que sufra algo o para librarlo de algo, pues específicamente, ¿no? Entonces, el Eterno no es ni un ladrón ni un mentiroso. Él no puede quebrantar su propia Torá. La Torá es la expresión de su carácter. Entonces, esto es muy importante porque por ejemplo, yo he puesto aquí la pregunta, ¿no? Escúchame, ¿qué aprendemos de Moshe respecto a ser vasija? Entonces, vamos a ir viendo cosas y vamos a irlas reiterando para que nos quede más claro. Ahora, en el caso de Moshe, había sido, digamos, sacado del agua. Él fue sacado del agua, eso significa Moshe. O sea, por Bat-Yah, ¿ya? O Batia, o Bitia, dicen otros, ¿no? Entonces, el caso es que una familiar, dicen la hija del faraón, lo salvó de ser ahogado
por la misma orden del paró, ya por la misma orden del faraón. Entonces, aquí empieza la historia, digamos, de todas estas cosas. Es Joseph salva a Egipto. Luego el faraón prohíbe pronunciar el nombre de Joseph y desconoce, dice el nombre de Joseph. Y luego el faraón da la orden, o sea, estamos hablando del faraón que podría ser el mismo o no, pero entonces el faraón da la orden que los niños, ¿cómo se llama? Hebreos, sean echados al Nilo. ¿Ya? El Nilo significa canal o canal de vida. Entonces él da la orden de que los niños sean echados, pero la misma hija de él salva a Moshe de esa orden. Entonces, eh, el caso es que después el mismo Moshe ahoga a los posibles familiares, eso lo vamos a ver, a los posibles familiares de los que tiraron a los niños al Nilo. Ya, entonces, pero el Eterno salva al faraón porque él salvó a Moshe. Entonces él lo salva y le endurece el corazón, pero también lo salva de ser ahogado, pero también lo salva de la muerte de los primogénitos. Pero no salva a su primogénito porque él había dado la orden de matar a los primogénitos hebreos. Entonces, el Eterno, para poder actuar en su propia Torá, tiene que haber una condición, ya, es decir, una cosecha. Una cosecha de venganza. El Eterno dice, mía es la venganza, yo daré el pago, es decir, yo pasaré la factura. Entonces, todo lo que sucede, el Eterno sabe que va a pasar porque Él permite todo y Él dice al faraón, yo no lo puedo matar. ¿Ya? ¿Por qué? No lo puedo ahogar porque él salvó a Moshe. ¿Ya? Pero Moshe ahoga a todos los demás que ahogaron a los niños que sí tiraron al Nilo. ¿Entienden? Entonces, eso es muy importante porque ahí está la vasija Moshe, ¿ya? Que también va dentro de un arca, dentro de una arquilla, dentro de una cesta y es rescatado por el agua. Entonces, él fue salvado en un arca, en una cesta y sacado del agua por una mujer egipcia adoradora del Nilo, donde habían tirado a niños para ahogarlos. Ahora Moshe es el arca de la salvación que lleva a atravesar el Mar Rojo a muchos como el que estaban sentenciados a muerte por la serpiente por haberse metido en su cabeza. Ya vamos a ver un mapa también donde está Goshen. Goshen significa acercarse o tirar hacia adelante, porque Goshen es la cabeza del Nilo, es la cabeza de la serpiente. Entonces, y mientras dominaban su parte reptiliana, los hijos de Israel eran amos como Yosef, pero en cuanto se dejaron llevar por sus aguas, que significa sus emociones, hacia abajo se convirtieron en esclavos, es decir, dice que Caín dice que era trabajador de la tierra, pero la misma palabra para trabajador es, digamos, se pronuncia de diferente manera, es esclavo de la tierra. Ser esclavo de la tierra es ser esclavo del materialismo. No necesariamente porque dicen, pero si yo soy pobre, hermano, mire, yo no tengo casi nada, pero solo vives pensando en tener material. Entonces, cuando uno piensa en solo tener, está en una mentalidad de carencia y la ley de atracción que se le aplica es carencia. Pero cuando uno no quiere al mundo, el mundo te ofrece todo y te lo va dando para destruirte. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos vivían en Goshen, eran cabeza del Nilo, pero comenzaron a desear el cuerpo, que es lo mismo que le pasó a Adán. Adán era cabeza, o sea, era Elohim, no necesitaba tener relaciones sexuales como los animales, pero dice que miró a los animales y vio que los animales tenían pareja, los vio teniendo relaciones sexuales. Y entonces él dijo, para mí no hay. Entonces le sacaron a Javá para que tuviera relaciones sexuales, pero él crea la serpiente y entonces la serpiente pues hace lo que tiene que hacer, pero todo es una creación de Dios, en este caso de Adán como Elohim. Entonces, pero dejado llevar por sus emociones, por sus aguas, ya por sus entrañas. Entonces, o por el cerebro, o sea, por escuchar la palabra de la serpiente o del serpiente. Entonces ellos se convirtieron en esclavos. Eres esclavo, no seas esclavo. Mira, las relaciones sexuales están, digamos, autorizadas por el Eterno, pero no deben de ser un propósito ciego en la vida, sino es el amor, ya el amor. El materialismo, si te sirve, pues piensa en él, pero si es para acumular,
te va a hacer daño, porque son energías que te roban, que te chupan. Por ejemplo, si tienes 20 pares de zapatos y tienes, no sé, 2, 3 años de no usarlos y solo has usado uno, eso te está chupando energía, porque te ocupa espacio en tu armario, te ocupa espacio en tu casa, etcétera, ¿no? Si tienes 3 coches, si tienes lo que sea. Lo que sucede es que es una extensión de tu energía, pero por eso vienen muchas enfermedades, porque la gente acumula muchas cosas. Ahora, sin embargo, ahora todos son, en este caso el pueblo de Israel, todos son potenciales libertadores de sus descendientes. Son posibles arcas de salvación para sus tribus, pero hay que nacer de nuevo, mudar la piel como la serpiente, para ser cabeza y no calcañar, ya para no andar buscando el calcañar de los demás para hacerlos caer, sino que los demás quieran hacerte caer, pero cuando tú tienes una energía de cabeza, las energías negativas de envidia, resentimiento que tienen los demás, lo único que hacen es fortalecerte. No te pueden derribar. Te derriban cuando tú te bajas a su nivel. Entonces, ¿qué es lo que le pasó también a Adán? Ahora, tengo otra pregunta aquí y es: ¿qué grandes secretos aprendemos de la ruta del Éxodo? Aquí está. Vamos a ver algo muy importante en este gráfico. Pongan mucha atención aquí. Si, si no te gusta ver el vídeo, solo escucharlo, en esto solamente pon atención. Mira, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, digamos, lo que es el Nilo, ¿no? El delta del Nilo. Lo tenemos aquí, ya, aquí está, y aquí al lado he puesto yo la serpiente. Entonces, Goshen es la cabeza, ya, aquí está donde estaba el pueblo de Israel. Ellos eran cabeza del Nilo, ya, cabeza de la serpiente. Pero a la vez, la serpiente representa a Misraim y está gestando, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros vemos la ruta de los 40 años, aquí está lo que hemos leído, ¿no? La ruta del Éxodo es esta, ya la que va aquí con estas flechas aquí y todas estas vueltas digamos que el Eterno quiso que ellos dieran, pero que realmente son ellos los que están provocando todo en su mente, ¿ya? Entonces, porque el Eterno está dentro de ellos de alguna manera obedeciéndoles, aunque les parezca extraño lo que les estoy diciendo, porque no es que el Eterno los quería llevar por ahí, eran ellos que le tenían miedo a todo porque andaban en modo supervivencia, que es lo que tiene que ver con la parte del cerebro que se llama cerebro reptiliano, aunque en este caso también existe la parte real de donde venían, ya que venían de Mizraim, que significa, o Egipto se traduce, que significa estrechez, o podríamos decir estrechez de la vagina. Por ejemplo, la palabra vagina, dagan en hebreo, suma 64. Eso, bueno, eso lo voy a poner en un video corto, 64, que es 8 por 8. ¿Ya? Entonces, estos son genéticas. Y la palabra vagina suma 64 en hebreo. O clítoris es la misma palabra. Entonces, o es la misma palabra que se usa indistintamente. Entonces, pero el punto es que ellos están en Mizraim, que significa estrechez o estrechez de la vagina, podríamos decir, porque salen de ahí. Y podría haber sido la ruta, volviendo al punto, o sea, aquí hay cosas muy importantes, como los 40 años, ya en el desierto, que tiene que ver con, con los meses de gestación, 40 semanas de gestación. Pero estamos hablando de 400 años de gestación en Mizraim. 400 años, 430 dicen, pongámosle 400 años que son el periodo de gestación, porque en la Torá habla de 400 y de 430. Entonces, por esto. Ahora, también pudo haber sido en 11 días. Ya sigues poniendo atención en el gráfico. Aquí está, mira, la ruta de 11 días era esta, aquí por la franja de Gaza hasta llegar a Canaán. Eso hubiese tardado 11 días, pero el Eterno no, lo llevó 40 años o se fueron 40 años por el desierto, hicieron toda esta vuelta hasta llegar al río, ¿cómo se llama? Al río Jardén, para volver, para que los hijos de Israel o los hijos de Jacob nacieran de nuevo. Aquí está naciendo ya aquí vamos a ampliarlo así. Aquí, por ejemplo, dice en Pi-Hahirot, que fueron Pi-Hahirot. Pi-Hahirot significa boca de la libertad, podríamos decir la vagina de la libertad. Sé que esto tiene un contexto sexual muy fuerte para ustedes, porque ustedes son bien santurrones. No, yo sé que ustedes son kedoshim, son santos. Pero es así.
ahora se llama el Canal de Suez o el Golfo de Suez, más o menos esto de donde cruzaron, digamos, por el Mar Rojo, ¿no? Entonces, pero aquí están los dolores de parto, que son cuando se paran entre el Mar Rojo y los egipcios. Los egipcios van empujando, ¿ya? Son los pujos los que pujan, ¿ya? Como la mujer cuando dice puje, puje, le dicen a la mujer, ¿no? Puje, puje. Y la mujer puja, y ahí sale el bebé, ¿no? O sea, sale y el doctor le jala la cabeza al bebé y pum, sale, ¿no? Y entonces, y después lo reciben así como, toma, y entonces el bebé empieza a llorar. Como que alguno así lloraba quizás, ¿eh? Era raro para llorar, yo lloraba bien bonito. Entonces, el punto es que salen, o sea, salen, rompen aguas, ¿no? El Mar Rojo representa la ruptura de la membrana, ya el líquido amniótico, y entonces sale una nación que va a recibir la Torá. Pero esta nación, o sea, estos son los, aquí digamos que son Jacob, aquí de este lado son Jacob, pero aquí están a punto, son todavía jacobitos, o sea, todavía no son Israel todavía, porque todavía no han aceptado la Torá. Entonces, pero aquí en el desierto salen, ya aparecen los niños ahí, aparece Israel, y entonces que vienen, como les digo, de Goshen, de Pitón, que también tiene que ver con serpiente, ¿no? Entonces, de ahí vienen hacia la boca de la libertad y llegan a Etam. Vienen de Goshen, les repito, que significa acercarse o tirar hacia adelante, pujar. Ya aquí están pujando los egipcios o sea, para que nazcan, para que pasen, para que rompan la membrana, que es el mar Rojo, el mar final, el Yam Suf, el mar de los juncos o de las cañas también le llaman. Entonces los egipcios pujan, y cuando pujan y se meten ellos, le dicen, no, 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 tú no eres el que va a nacer. ¿Me entienden? Tú eres una bacteria, tú eres o sea, entonces y los ahogan. Pero ya les expliqué por qué. Todo pasa, o sea, por Moshe, por el ahogamiento de los niños, etcétera, pasa todo esto. Y entonces aquí aparece ya, digamos, la nación de Israel. Y en la escritura lo dice, que estaban como en un vientre, más o menos. O sea, no más o menos, así dice. O sea, que nace de ahí, del vientre. Y el vientre, ¿quién es esta es una especie de ¿cómo se llama? De vientre de alquiler, que es Mitzrayim, pero es una serpiente. Ya es una pitón, es una serpiente, una cobra del desierto, en donde el pueblo de Israel se fue a meter, el pueblo de Jacob, porque todavía digamos que no es Israel. Hasta que reciben la Torá, empiezan a ser pueblo de Israel. Entonces, aquí tenemos toda esta, digamos, connotación. Ya les he dicho, Mizraim significa estrechez, Nilo significa canal o canal de vida o canal vaginal, le digo yo, ¿no? Entonces, eh, Israel nace en Egipto, pero nacen de la serpiente, les repito, y tienen su lengua, porque hablan, dice, queremos la cebollita ya de Egipto, ¿para qué nos trajiste al desierto? Etcétera, se han hecho bien cómodos y no entienden. Entonces, y tienen su lengua, tienen una conexión energética con esa madre postiza, es decir, tienen el ombligo todavía ¿cómo se llama? En Mizraim. Entonces, de alguna manera son sus hijos. Los hijos de Israel que nacen en el desierto, que son 40 otra vez, allá son 400 y aquí son 40, ya esos, o sea, el 40 es un hijo del 400, ¿me entienden? El 40 es un hijo del 400 y estos sí son los hijos de Israel, ¿ya? O son la nación de Israel, los hijos de Jacob, no de Israel. Ellos sí son Israel, los hijos de que salieron de Mizraim. ¿Por qué? Excepto Josué y Caleb, Yahoshua y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos nacen en el desierto y no van pidiendo cebollitas de Mizraim, y ellos sí poseen la tierra prometida. Por lo tanto, la tierra prometida es la ratificación de que realmente eran el pueblo de Israel. Si no tenían la tierra prometida, no tenían la ratificación. Ya volviendo a Canaán, de donde salieron la primera vez. ¿Me explico? Pero se fueron a meter en el vientre
de otra señora, entonces, de la señora serpiente. Entonces, el punto es que ahí está la nación y ahí está la explicación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que Joseph sube 70 escalones, ¿ya? 70 escalones que representan a las 70 naciones hasta ese momento. Pero esta, podríamos decir que esta es la nación 71. Este niño que está aquí, este bebé que acaba de salir del canal vaginal o de va para atravesar el rojo, lo rojo, atravesar, este es la nación 71. Podríamos verlo de esa manera. Y sus hijos son la nación 72. Ya recuerden que dice que para abrir el mar rojo, en el caso de Moshe, dice que mencionó, en el caso de Yehudá, dice que mencionó los 72 nombres. De alguna manera lo invocó. Ya como que estaba hablando en lenguas, digamos, mientras levantaba sus manos o mientras le levantaban las manos para que el mar rojo estuviera abierto. Entonces, el mar rojo, ¿no? Es una traducción que también vamos a ver. Entonces, aquí vemos el 71 y el 72 también de una forma espectacular, la verdad. Egipto representa la tierra corrompida por su máximo símbolo, la cobra del desierto, ¿ya? Porque siempre te cobra. El vientre de una madre es ese, contaminada por el pecado, la representación de 70 naciones concebidas en pecado. Ahí estaba, todo ahí. Egipto tenía muchos extranjeros viviendo allí, incluyendo hebreos. Entonces, aquí están los 72 nombres de Dios que le dicen, los 73 nombres de Elohim que están en Shemoto, en Éxodo 14, del 19 al 21, y es juntando, se forman juntando una letra de cada uno de los versos que les acabo de mencionar. Entonces he puesto en mis notas que desde el cruce, repitiendo y reiterando, desde el cruce del Mar Rojo, el Yam Suf, aparece una nueva nación, la 71 y posiblemente también la 72. Aquí también se puede decir que, digamos, aunque es una sola nación que se va a unir, pero ahora mismo, digamos, esta casa de Yehudá, la 71, y casa de Israel, la 72. Podríamos también tomarlo así, porque incluso Joseph, o sea, Joseph no tiene herencia, porque se parte en dos. Ya se parte en dos, se parte en Menashe y en Efraín. Entonces las tribus ya dejan de ser 12 y son 13. ¿Por qué? Porque 13 tiene que ver con Ehath y también tiene que ver con Ahabá. Aunque esto en Apocalipsis también cambia, ¿no? Pero que les digo, tiene que ver con amor, Ahabá en hebreo. Y por cierto, o sea, en esta parte donde ellos pasan, vamos a volver un poco aquí al mapa. Aquí también está el Golfo, ya este Golfo que está, ellos pasan por este Golfo, el Golfo de Ahabá, en Madián. Aquí pasan enfrente, digamos, aquí está el Golfo, bueno, pasan aquí, al lado del Golfo de Ahabá, el Golfo del amor. Dicen, yo soy bien golfo y por eso tengo mucho amor. No, hombre, no seas tan golfo, o sea, no seas golfo, hombre, no tengas amor para muchas mujeres, ten amor solo para una, sé como Ejad. Ven que les doy consejos prácticos. Deja de ser golfo o golfa. Entonces, o sea, a ver, perdón lo que les voy a decir, o sea, esa palabra aquí no es una mala palabra aquí en España. En algunos países de Latinoamérica sí puede sonar ofensiva esa palabra, ¿no? O sea, porque allá se usa más, este es bien mujeriego, este es bien hombreriega, por no decir otra palabra, ¿no? Aquí se usa golfo, ¿ya? O golfa, pero se usa también en el contexto de ser una persona un poco vaga, o sea, un poco haragana, un poco pasota, dicen aquí, que pasa de cosas. También se le llama golfo y golfa, pero también se le llaman golfos o golfas a las personas que, pues, que no sientan cabeza, ¿me entienden? Entonces, pero ahí el golfo de Ahabá, el golfo del amor. Así que se dice que Moshe usó, repito, los 72 nombres para abrir el Mar Rojo. Sea como sea, hay una trascendencia en ese número, ya lo vimos. La gran nación de Abraham, Isaac y Jacob nace en el desierto saliendo de la esclavitud de un vientre estrecho donde estuvo 400 años, símbolo de una gestación muy larga. Les afectó estar ahí tanto tiempo. Al otro lado del agua roja, por los juncos, se ven libres de sus opresores y les espera una nueva vida. Sin embargo,
vuelven a ser capturados por sus quejas y por sus emociones, o sea, sus recuerdos extraños, y el desierto entonces se convierte en otro vientre, pero en este caso es un vientre seco o de agua pura, que es la que sale de la roca. Ya no es el agua del Nilo, que era un poco contaminada de algunas cosas, porque ahí tiraban de todo, ¿no? Como en el Ganges de la India actual, ahí tiran de todo y la gente ahí se purifica, pero, o sea, se impurifica más bien. Entonces, el punto es que en Mizraim pasaba algo similar. Lo que pasa es que en Mizraim el Nilo les daba de comer, prácticamente era lo que los hacía prósperos. Entonces, ahora ellos se quejan en el desierto y entonces pues se vuelve a gestar otra vez. ¿Por qué? Porque las quejas lo que hacen es encorvarte, o sea, es ponerte como un feto, ya convertirte en feto. Si vives quejándote, eres un feto. Ya, el feto cuando está en la pancita ahí de la señora, ¿no? De la mamá, cualquier cosa le molesta. Ya muchas cosas le molesta, o sea, a él le molesta el ruido, le molesta a veces el papá, le molesta. Entonces le hace sentir a la mamá y la mamá pues pasa por periodos muy difíciles y también a veces le pide cosas, ya de esos deseos de que quiero, no sé, cosas raras, ¿no? Chocolate con elote o lo que sea. Entonces, casi que el feto amenaza, ¿eh? El feto amenaza y dice, si no me das, ¿cómo se llama? Chocolate o elote con Coca-Cola, que parece extraño, pero hay algunas que han tenido esos deseos. Si no me das elote con Coca-Cola, me voy a salir y me voy a morir. Sí, porque tiene ¿cómo se llama? El peligro de venirse, dice, ¿no? De salir y morirse, porque por el deseo que tiene la madre supuestamente, pero es el bebé el que le está provocando todo eso, porque está incómodo y él es un rey ahí en su trono, ¿no? Y está en las tinieblas. Es el rey de las tinieblas, pero ya va a salir a luz. Entonces, ahora, ellos luego, estos pasan 40 años en el desierto, los hijos de Israel, ya bueno, también el pueblo o sea, el que sale de Jacob, que son los hijos de Jacob y los hijos de Israel, pasan 40 años en el desierto, pero los hijos de Jacob se mueren todos. Y los hijos de Israel sí toman posesión de Canaán, de la tierra prometida. Y entonces, esta vez ellos sí serán una nueva criatura llamada Israel. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, ¿no? Nicodemo llega y le dice al Mesías, mira, le dice, ¿cómo puedo un hombre, o sea, qué puedo hacer para ver el reino, etcétera? ¿No? Y le dice, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no mira el reino. Eso tiene que ver con la muerte, pero también tiene que ver con santificar el cuerpo y hacia digamos, el no deseo exacerbado del materialismo, es decir, vivir minimalistamente. ¿Por qué? Porque de este mundo no te vas a llevar nada y ahora mismo dicen, estoy bendecido porque tengo todo. El pueblo de Israel, cuando sale de Mizraim, el Eterno les dice, pídanle cosas preciosas a los egipcios, le piden oro, principalmente. Lo que está haciendo es cobrando los servicios que ellos han hecho ahí, ¿no? Y que no le habían pagado y los habían esclavizado. Pero eso les sirve para hacer el becerro de oro y empezar de nuevo. Ya habían aceptado, ya el Eterno les había dicho que les iba a dar las 10 instrucciones, que ellos iban a ser su pueblo, etcétera, y van con el becerro de oro. Y entonces vuelve a empezar la historia. Entonces, si quieres ser una nueva criatura, tienes que santificar o, ¿cómo se llama? Ofrecer tu cuerpo. Sacrificio, oficio sacro, oficio sagrado. O sea, convertir tu cuerpo en lo que no era. Ya tienes que cuidarlo de lo que comes, hacerle ejercicios, no darle más de lo que necesita, ni menos. Y también ayunar para ofrecerle, digamos, sacrificios vivos y limpios al Eterno. Entonces, tienes que hacer eso para nacer de nuevo, para decir que has nacido de nuevo. Entonces, es importante recordar también los antepasados, ¿no? ¿Por qué? Porque Moshe saca a Yosef los huesos. Dicen que en las escrituras, ¿cómo se llama? Judías, Yehudim, dice que Yosef había sido también echado al Nilo en un cofre de metal, en un cofre de hierro sellado.
¿ya? Entonces, también eso tiene que ver con el ahogamiento de los carros del faraón y sus tripulantes, porque cuando desconocieron a Yosef, o sea, lo metieron sus huesos que estaban en un lugar, los metieron en un cofre y los tiraron al río Nilo. Y Moshe los saca del río Nilo y entonces en otras escrituras se dice que el poder, esto ya es una cuestión de lo que de los estudiosos, no, de los sabios que le llaman hebreos o judíos que dicen que cuando pusieron el ese ¿cómo se llama? Ese ataúd de metal, digamos, o ese ataúd donde habían puesto a Yosef delante del mar fue cuando se abrió. Muchos se habían metido ya al mar, incluyendo a Naasón ben Abinadab, que dicen que se metió hasta la coronilla y se abrió el mar, pero dicen que fue los huesos de Yosef, porque representa la muerte del Mesías, ya abriendo los 7 cielos hacia arriba para que nosotros podamos ascender y conocer al Padre. No significa, obviamente, yo les he explicado, pero bueno, que nos vamos a quedar ahí, sino que cada uno pertenece a un cielo. Ya dependiendo de, yo sé que esto va a sonarles extraño y nunca se los han mencionado, pero eh, yo estoy haciendo algunos vídeos, ¿no? Para los socios, digamos, vamos a decir así, porque esto es como para gente más madura. La gente que colabora con este ministerio es porque es gente madura, porque entiende lo que está aprendiendo. Entonces, hay gente que pertenece al cielo de Mercurio, ya hay gente que pertenece al cielo de Júpiter, hay gente que pertenece, claro, nosotros lo conocemos con esos nombres, en hebreo tienen otros nombres como Kokab, ¿cómo se llama? Sedek o Sadik, Maadim, etcétera, ¿no? Nombres en hebreo. Pero nosotros pertenecemos a familias angelicales. Pues no creen que están ahí de adorno y que nosotros venimos allá directamente, salimos de Yeshua directamente, todo salió de él. Pero es que los libros apócrifos nos explican muchas cosas y también nosotros debemos de entender que, o sea, el Eterno nos va a dar a todos la misma salvación inmerecida, así se la da al que trabajó mucho en la obra del Eterno como al que no trabajó mucho. Pero luego vienen las recompensas según sea su obra, dice el Eterno. Ya la salvación es por fe, por gracia, por misericordia, pero las obras que uno hace esas también tienen una recompensa, si no, no habría justicia. Entonces, y por eso hay ciertos niveles celestiales. Alguien dice, mira, a mí no me importa como si voy a parar a la luna, pues ya eres lunático, ¿no? Entonces, no, o sea, algunos lo ven así, ¿no? Pues así viven, no se esfuerzan y no les interesa esto que les estoy diciendo. Pero es muy importante, entonces Nicodemo llega de noche, así como el pueblo de Israel, o sea, estaba en la tiniebla. Y esa es la plaga de las tinieblas como muestra y la muerte de los primogénitos, etcétera. Cada plaga tiene un simbolismo, no lo vamos a ver ahora. Pero, ¿cómo se llama? El pueblo, el bebé, el feto está en tinieblas, ya está en el vientre, como hemos estado todos, hemos salido de las tinieblas a la luz de nuestra madre, ¿no? Entonces, ahí está el bebé, digamos, escondido en las tinieblas y sale a la luz del desierto donde abunda el sol, donde abunda la luz. Entonces ya no están metidos en aquellas casas, en aquellas pirámides, etcétera, ¿no? Ni anhelan eso porque ya no hay de otra. Entonces Nicodemo también llega de noche, ya, y le dice rabí, o sea, mi maestro le está diciendo, ¿no? En hebreo, mi maestro, rabí, es el único rabí que existe, el único rabino porque es el que lo sabe todo. Entonces le dice, mira, y le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces tienes que nacer del agua y del espíritu. Ya le dice del agua y del ruaj. Israel nace del agua del Nilo, después nace del agua del Jardén, del Yamsuf y después del Jardén. Y el ruaj es la nube, y es la nube y la columna de fuego. Y la presencia que aparece ahí permanentemente y el maná que viene de arriba. Todo eso es una representación. Ahora el maná es la fe en Yeshua HaMashiach, la fe en nuestro bendito Salvador. Bendito sea su nombre y bendita sea su salvación, porque hoy mira, no te falta nada. Si tienes la salvación del Mesías, no te falta nada.
y no necesitas nada más, como si te mueres hoy, que no te lo deseo, pero vas directamente a un reino de justicia total, donde Él reina, donde Él será el rey. Dice que es el rey David, ¿ya? Pero David también se traduce como Doth, Dalet, Baf, Dalet, aunque en el libro de Ezequiel le ponen una Yod a David, ya le ponen una Yod, entonces ya no suma 14, sino que suma 24. Ya no suma 14 David, sino que suma 24 con la Yod y 24, 14 es 7, 7 más 7, pero 24 es 8 más 8, 3 veces 8. Tiene que ver con Elohim. Entonces es el Mesías, pero pues usando una vasija, vamos a decir así. Entonces, ahora, Moshe fue salvado en un arca, en una cesta, repito, y sacado del agua por una mujer egipcia adoradora del Nilo. Ahora Moshe es el arca de la salvación, que lleva a atravesar el Mar Rojo a muchos como él, que estaban sentenciados a muerte por la serpiente por haberse metido en su cabeza. Le dice, mira, este ha ignorado el nombre de Yosef, ahora yo me voy a meter en la cabeza de él con Heye, Asher, Heye y Yod, Hei, Bab. Y a partir de ahí, desde el momento en que el Eterno se mete en la cabeza del faraón y del pueblo de Egipto y del mismo pueblo de Israel, a partir de ahí derrota a todo el mundo. O sea, es decir, todas esas murallas de reptilianas son, o sea, domina el neocórtex, ya domina la parte de arriba del cerebro. Entonces, ahí tenemos que estar. ¿Y cómo estamos ahí? Conectándonos a la fuente, ya les he explicado. Entonces, mientras dominaban su parte reptiliana, ellos eran amos como Yosef. Esto ya lo habíamos visto. Ahora, sin embargo, ahora todos son potenciales libertadores de sus descendientes y son posibles arcas de salvación para sus tribus, pero hay que nacer de nuevo, hay que mudar la piel para ser cabeza y no calcañar. Entonces, dice que Elohim no los guió por el camino de los filisteos porque era corto. Entonces la razón fue que hubiera sido fácil para el pueblo volver a Egipto y entonces había que evitarlo. Y esto pues ya se los he explicado de varias maneras. Y es que el Eterno no podía meter a la tierra prometida gente mezclada, o sea, medio reptil, medio divina, ¿me entienden? Sino que tenía que meter gente que hubiera nacido de nuevo verdaderamente. Entonces los filisteos pues eran temidos por los hijos de Israel, obviamente, y ellos era como, hubieran tenido un pretexto para regresar a Misraim, para volverse a su madrastra o a su vientre de alquiler. Entonces también había un pacto de paz que había hecho Abraham y Abimelech, Abimelech era filisteo, entonces no podían atacarlos. Y también hay un midrash en Shemot Rabbah 20:10, dice que una gran parte de la tribu de Efraín salió de Egipto antes de tiempo y fue atacado por los Plishtim. Sus huesos estaban regados por ese camino y constituirían una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podrían perder el ánimo y volver a Egipto. Las palabras que dice cuando vean guerra pueden ser interpretadas de esta manera, es decir, hay un vídeo que se llama La Chispa Vital, si no mal recuerdo. O sea, ahí está narrado del libro de Yashar, que salieron los hijos de Efraín antes de tiempo, porque dijeron ya es el tiempo ya pasaron los 430 años, digamos, ya pasaron los 400 años de esclavitud, tenemos que liberarnos, pero fueron derrotados. Esto podría ser digamos, lo que mira Yehezkel, el profeta Ezequiel, de los huesos secos, ¿ya? Y Efraín nos representa a nosotros, a casa de Israel. En el 18 ya lo leímos, dice que ellos salieron hacia el Mar Rojo armados. Dice que salieron armados o pertrechados. Entonces, el Eterno los está sacando de Misraim, de Egipto, de la esclavitud, pero ellos todavía no confían completamente. Dicen, por si acaso, me voy a llevar armas. Y el Mesías les dice a sus discípulos, cuando vayan a predicar a las naciones, no lleven nada. O sea, no lleven nada. ¿Por qué? Porque a donde vayan, si lo reciben, pues ahí les darán todo. Y si no le reciben, sacudan sus sandalias, sacudan el polvo de sus pies y váyanse. Pero no lleven nada. Entonces le está diciendo, tengan confianza.
tengan confianza, porque si no el enemigo les va a poner dudas en la cabeza. Entonces, esto es precisamente por lo que el Eterno no los lleva por el camino de los filisteos, porque ellos ya iban preparados, entre comillas, para la guerra, pero lo primero que iban a hacer al ver el montón de huesos tirados de la tribu de Efraín era, pues, volverse a decir, no, 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 o sea, si han destruido a Efraín, que era tan fuerte, entonces, ¿cómo no nos van a destruir a nosotros si venimos con niños, con abuelos, con burros, con vacas, etcétera, ¿no? Entonces se hubieran regresado, o sea, pero era generado por ellos mismos, como siempre les digo, o sea, no era el Eterno que los quiso llevar por aquella ruta, sino que era como decir, es como decir, miren, no deberían de haber traído nada para que la cosa hubiera sido mejor. ¿Por qué? Porque en el camino, pongan mucha atención, habían pueblos que decían, allá viene Israel. Ah, bueno, pero eso, o sea, no, pero traen cosas. Ya, como tú, cuando te vas de Estados Unidos con 2, 3 furgones para El Salvador, para México, para Perú, hay gente que le ha pasado, ¿eh? Yo no le deseo mal a nadie, pero en el camino les han quitado todo. Les han quitado todo y han llegado sin nada a sus países. Entonces, mejor se hubieran ido con dinero o se hubieran ido sin nada, entre comillas sin nada, ¿no? O sea, haciendo las cosas de otra manera. Miren, yo les voy a contar un testimonio que pasó en la iglesia donde mi madre se congregaba. Era una iglesia profética cristiana evangélica. Entonces, ahí había muchas profecías. A mí me profetizaron bastantes cosas que se cumplieron. Pero bueno, el punto es que había una hermana que siempre le decía mi mamá era de las que ayunaban y oraban y eran misioneras, digamos, ¿no? Entonces ella se iba, pues, a los departamentos, allá se quedaba donde podían y ahí comían como podían. Entonces, no es que fueran todo el tiempo, pero iban frecuentemente, ¿no? Entonces, el caso es que a ella, una señora siempre le decía, una hermana le decía, miren, por favor, oren por mi hijo, no sé nada de él. Pues, ¿y hace cuánto se fue, hermana? ¿Cómo es que no sabe de él y él no se ha comunicado con usted? No. ¿Y hace cuánto se fue? Hace como 13 años. 13 años, bueno. Entonces sí, vamos a orar por él y entonces sí, por favor, porque yo quiero que regrese. Y entonces un día, ella lo decía en la iglesia, un día invitó al grupo de oradoras de las hermanas ahí que andaban, que eran como 6, 7. Y entonces les dijo que fueran a su casa a orar porque ella quería que oraran por ella, por su hijo, etcétera, tal vez, ¿no? Y fueron. Entonces se pusieron a orar y ella le dijo, y hermana, dije, específicamente, o sea, ¿qué es lo que usted quiere? O sea, porque, pues, o sea, no sabemos ahora mismo, o sea, siempre nos ha dicho que oremos por él, para que él esté bien. Y entonces dijo, miren, yo les voy a decir algo. Yo quiero que mi hijo regrese y a mí no me importa que no traiga nada, aunque sea sin nada, pero quiero volver a verlo. Entonces, ese día, el hijo salió de Estados Unidos con 4 furgones. 4 furgones, en uno llevaba 2 coches, llevaba ropa, llevaba menaje de casa, ¿no? Llevaba cosas que él tenía y decidió volver a El Salvador. Entonces, al Salvador al país, no al Salvador Jesucristo, como le llamaban ellos, ¿no? Entonces, él decidió volver y entonces dijo, en el camino, o sea, ese día que hicieron esa oración y que él tenía ya todo listo para marcharse a El Salvador, pero claro, la madre no lo sabía. Entonces, al final, el hijo salió y como al mes y medio llegó a El Salvador sin nada. Y entonces, y dice que ella se alegró mucho y le dijo, hijo, cómo me alegro de verte. Ay, madre, le dijo, si le contara toda la historia, estaba a punto de morir, me han secuestrado, me han quitado todo lo que traía. ¿Cómo? Dice que le dijo, no, dice que le dijo, pero lo bueno es que estás aquí. Y mira, yo le dije al Señor, así, ¿no? Yo le dije al Señor Jesucristo que aunque sea sin nada, quería ver a mi hijo. Y dice que el hijo se le quedó mirando y se puso a llorar, ¿no? Y le dijo, pero ¿cómo pides eso, madre? Dice que le dijo. Hijo, dice que le dijo, es que tú nunca te comunicaste conmigo, yo no sabía si estaba vivo y no sabía si la estabas pasando mal, ¿por qué nunca me hablaste?
Es que yo quería sorprenderla, madre. Yo quería sorprenderla y que usted viera que yo había prosperado, que aquí en El Salvador no podía hacer nada, porque la situación aquí siempre ha sido bien mala, pero yo quería que usted viera que yo había sido una persona que había tenido éxito. Y esa es la historia. Entonces, ten cuidado con lo que llevas en el camino, con lo que piensas y con lo que pides por los tuyos. Hay que saber que la serpiente tiene muchas artimañas para atraparte. Entonces, el pueblo de Israel llevaba todo lo que pudo. Ya no se llevaron ¿cómo se llama? Las pirámides porque no podían, pero se lo han de haber pensado. Entonces, pero claro, los otros pueblos, ellos, claro, no es que decían, vamos a llevar esto. De hecho, pasó que dice que ¿cómo se llama? Los amalequitas mataron a los ancianos, los más débiles que iban detrás, los mataron y le robaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese era el punto, o sea, mientras más cosas llevaban, más era como más atractivos eran para los otros pueblos, ya más pretexto daban. Y si llevaban armas, siempre se enteraban porque los pueblos, o sea, ellos iban lentos y otros pueblos podían verlos en el camino, analizarlos, es decir, llevan armas, llevan esto, llevan otro. Entonces decían, si entran a nuestro territorio, nos pueden quitar el territorio, nos pueden quitar los recursos, son un montón de gente, nos van a quitar los pozos, nos van a quitar los ríos, nos van a quitar los oasis, nos van a quitar el ganado. Entonces, ellos provocaban todo eso por falta de confianza, porque el Eterno allí iba con ellos, pero claro, dijo el Eterno, tengo que esperar a que muchas de estas cosas pues se vayan quedando en el desierto. ¿Por qué? Porque es la serpiente, o sea, el materialismo, ya lo de Nicodemo, de querer nacer de nuevo, pero no saber cómo porque era del Sanedrín y tenía muchas cosas. Entonces, el hecho de cambiar, o sea, es decir, la mamá de este muchacho que les he mencionado, de este hombre, pues a ella no le importaba el materialismo, le importaba a su hijo, pero el hijo quería impresionarla a ella y a la gente, ¿no? Con lo que él llevaba. Al final, sus temores se le cumplieron, le robaron todo y también la protección, aunque se vea mal, la protección de la madre de llevarlo, o sea, quizás lo hubieran matado tal vez. Y quizás el Eterno le dijo, mira, si quieres verlo por última vez, pide que no traiga nada porque eso que lleva lo va a matar. ¿Me entienden? También se puede ver desde ese punto de vista. Entonces, en el pueblo de Israel igual decían los enemigos de Israel, pero ellos lo que veían era lo que llevaban. Ya, si llevaban armas, si llevaban ganado, si llevaban cosas de valor, decían, ¿cómo se llaman? Dice, no, pero es que fue el Eterno el que les dijo que le quitaran, los despojaran a los egipcios. ¿Ustedes creen que eso es, o sea, es decir, el Eterno estaba probándolos a ver si ellos habían, o sea, entendían por cuál camino tenían que transitar, por el camino corto o por el camino largo? Entonces ellos decidieron transitar por el camino largo y el Eterno lo que hizo fue protegerlos y respetar sus decisiones, su libre albedrío, sus decisiones reptilianas. Dijo, vamos a ir por aquí porque ahí vienen ustedes cargados hasta los dientes de cosas. Si los ven otros pueblos, los van a querer matar. Y ustedes tampoco es que tengan mucho, o sea, traen armas, pero yo sé que ustedes son unos, o sea, si no pudieron, si eran muchas veces más, si eran muchas veces más que los egipcios y no los enfrentaron, ahí agachaban la cabeza. Aquí los van a asustar, aquí los del desierto todavía son más feroces, o sea, son gente que está acostumbrada a pelear en el desierto y ustedes, no, si no pudieron derrotar a Mizraim, o sea, a los egipcios, que eran menos que ustedes, muchos, muchos menos que ustedes, por eso el faraón los quería matar, entonces Dios, y los esclavizó por eso, entonces Dios, no, no van a poder, no van a poder con otros pueblos. Y además, o sea, traen armas, los incitan a pensar que quieren enfrentarlos. Entonces, todo era provocado por ese montón de cosas que llevaban, ¿no? Los chunches, o sea, cachivaches que llevaban ahí. ¿Cuántos cachivaches llevas tú? Hay mujeres y hombres también, ¿no? Hay mujeres que cuando salen, o sea, llevan como un cofre ya, o sea, como un ataúd lleno de maquillajes, de cosas, o el coche lo andan, o sea, dicen, mira, tienen un coche normal y dicen, necesito un coche 4x4 de 7 plazas.
pero siempre anda solo ella, más todas las cosas que anda ahí. Y a veces los hombres también, ella llama ahí sus hieleras, sus zapatos de fútbol, un montón de cosas que andan ahí, o sea, cosas que ni usan, pero ¿por qué? Porque nos gusta llenarnos de cachivaches, ya, entonces de chunches dicen, ¿no? En El Salvador dicen chunches, cachivaches, aquí como dicen, no dicen cachivaches. Bueno, ya me acordé de la palabra, o sea, aquí en España tienen otra, ¿cómo se llama? Otra palabra, pero el punto es que así iban el pueblo de Israel, decían, vamos a la tierra prometida. Y decían, llevemos todo, llevemos esto, llevemos lo otro, llevemos aquí, llevemos allá. Y el Eterno decía, guau, cuánta fe me tienen. O sea, que yo los voy a ir a meter a un lugar a tirarlos en el puro suelo, según ellos, ¿no? Y decía, llevemos cama, llevemos zapatos para el frío, para el calor, llevemos para bañarnos, llevemos para peinarnos, llevemos los animales, llevemos, o sea, todo lo que podían, se lo llevaron. Ahora, imagínense ustedes en la mente del Eterno, ¿no? El Eterno bien contento. Ay, qué bien. O sea, mira, aquel lleva como chorrocientas ovejas, aquel otro montón, aquel lleva una cama, aquel lleva dos camas, aquel lleva, o sea, ropa para todo tipo de épocas. Entonces el Eterno decía, confía en mí, mi pueblo. Qué orgulloso, qué bien me siento yo con este pueblo. Él los conocía. Él sabía lo que les esperaba. ¿Por qué? Por ellos mismos, por sus emociones, por esa agua que llevaban dentro, ¿no? El agua del Nilo, el agua de la serpiente. Entonces, aquí yo quiero que entendamos algo, que siempre lo entendemos de una manera o de otra, pero hoy lo vamos a entender de una forma más profunda. Por ejemplo, tenemos aquí Jacob, suma 182, Shatán suma 359 y Ashal-Jeja también suma 359. Entonces, luego tenemos 541 que suma Israel. O sea, 541 es la suma de Shatán o de Ashal-Jeja más Jacob. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa. Miren, nosotros tenemos tres cerebros. Ya tenemos tres cerebros. Lo voy a hacer aquí, más o menos, así. Tenemos tres cerebros. Uy, va. No, se sale. Entonces, aquí tenemos el neocórtex, aquí tenemos el límbico y aquí por aquí tenemos el reptiliano. Entonces, nosotros esta parte reptiliana, Adán la aceptó cuando lo escuchó a la serpiente, cuando obedeció a los animales, cuando obedeció a la serpiente, ¿ya? O obedeció a la serpiente. Esta parte límbica es la que Adán aceptó cuando vio a los animales y quiso ser un ser sexual, un animal, ¿ya? Quiso ser un animal. Y esta es la parte divina, la parte de arriba, porque el Eterno tiene su parte, ¿ya? Entonces, ahora, esta parte reptiliana uno no se la puede quitar. Tiene que, aquí dice, dejaré. Uno tiene que dejarla, ¿ya? Lo que el Mesías hizo, pongan mucha atención, bueno, el gráfico, es el Mesías vino, ¿no? Aquí estaba, yo les hago así siempre y lo voy a volver a hacer porque, para que lo entiendan. Aquí está Adán, ¿ya? Que es tibio. Y aquí está la serpiente, que es frío, de sangre fría. Y aquí está el Mesías, que es de sangre caliente. Tres genéticas. Entonces, cuando se unen, digamos, estas genéticas, por ejemplo, si se une con la genética del Mesías, entonces esta genética es el 66. Recuerden que la Torá fue entregada el día 66. Y también el arco de lluvia, el arco iris, 66.66 son estas dos genéticas. Pero si, ¿cómo se llama? Si Adán, que es el amarillo, se une, digamos, a la serpiente, voy a borrar esto, a ver si puedo. No, no puedo, ¿no? No tengo borrador. Entonces lo voy a dejar así, vamos a volver a hacerlo aquí. Perdonen, pero es importante. Aquí tenemos a Adán, luego tenemos a la serpiente y luego tenemos a Mashiach, las tres genéticas. Entonces les decía, si se une con Mashiach es 66.66%, ¿ya? Y si se une, esto es, digamos, positivo, vamos a decir así, más. Pero si se une a la serpiente, entonces también es 66.66, pero menos, ¿ya? El unirse, dependiendo de la genética con la que Adán decida trabajar.
pero no puede quitarla, tiene que dejarla vivir. Tenemos que saber que la serpiente es nuestro entrenador, o sea, es decir, las tinieblas están con nosotros, porque eso es el poder del conocimiento del bien y del mal. Ya Adán no conocía el mal, solo conocía el bien. Entonces, el Eterno prepara a un maestro, a un entrenador para que le enseñe las tinieblas, y eso se llama la serpiente. ¿Para qué? Para que sea como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y dice, no, pero es que la serpiente fue creada por el Eterno. Yo creo el mal, yo soy el Eterno. Así dice, ¿ya? Yo, Elohim, hago esto. Él creó el mal. ¿Para que nosotros, o sea, el mal no es malo como nosotros lo creemos? El mal lo que hace es fortalecernos, ¿ya? El enemigo, él busca que lo derrotemos. Esa es la misión, que lo derrotemos. Pero si no lo derrotamos, si no lo vencemos, entonces él va y nos acusa delante del Mesías. Entonces el Mesías nos da luz para que veamos a la serpiente y sepamos cómo vencerla. Entonces esto es, digamos, a grosso modo, como les digo. Ahora, hay una manera, es dejar al Hashatán. Lo que pasa es que si yo dejo a Hashatán me convierto en Jacob, ¿ya? Pero yo no quiero ser calcañar, yo quiero ser cabeza. Entonces, para poder es dejarlo coexistir, ¿ya? Dejarlo coexistir, pero sin obedecerle. ¿Me entienden? O sea, ahí está, en el cerebro, en la panza, o sea, la serpiente del estómago, del vientre, ese es el cerebro reptiliano. Es decir, es el que alimenta todo el sistema, pero se creó cuando Adán pecó. No existía, porque Adán comía pan de vida o pan, sí, maná, digamos. Entonces no existía toda la estructura de que parecen culebras, las venas, los nervios, todo eso no existía en nuestro cuerpo. Se creó porque Adán quiso, porque Adán lo autorizó. Entonces no podemos nosotros cambiar eso hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Existen cuerpos transformados y cuerpos glorificados. Los cuerpos transformados son para vivir 1.000 años, para vivir 1.000 años, y los cuerpos glorificados son para vivir eternamente. Pablo dice, seremos transformados y recibiremos al Adón en el aire y así estaremos para siempre con él. ¿Ya? Pero él viene a gobernar, no va para el cielo, él viene para la tierra, a 1.000 años. Ahí se necesita un cuerpo transformado que muere en el milenio también, que es capaz de morir. Dice, un niño morirá de 100 años. Entonces, ahí está. Ahora, esto es lo que pasa en el caso de Misraim. Dicen, pero ¿cómo puede nacer del vientre de la serpiente una nación? Así funciona. Así es como está. Ahí están las genéticas. Lo que sucede es que los hijos de los que salieron de Misraim no es que vencieron, sino que no se sometieron a la genética de la serpiente porque andaban en el desierto. No se dejaron, o sea, el Eterno los metió nuevitos, ya entre comillas, los metió nuevitos de esa parte a la tierra de Canaán. Pero si ellos hubieran visto, o sea, como sus padres veían Mizraim, entonces hubieran sido iguales, porque el materialismo te atrapa, te atrapa. Entonces, Hashatán convive con sus enemigos, las otras dos genéticas, y él cumple su función. Sin embargo, no libera a nadie porque se queda sin adversario, es decir, sin entidades a quien entrenar, porque para eso ha sido creado, ya para pelear, para batallar. Él se pone los guantes y dice, ¿quién es el siguiente? Tú. Vale, empecemos. En el momento en que lo vence, se va, pero luego vuelve y dice, otro round. Entonces, el Hashatán tiene un objetivo claro y es hacerte fuerte cada vez más para tener un contrincante en quien convertir en un digno sucesor cuando él era Heilel. Él era Heilel y él sabe que nosotros vamos a ocupar esos lugares, pero él sabe que fue débil y la oscuridad lo venció. Y él dice, estos van a ser como Dios, que pueden dominar el bien y el mal. Para Hashatán, si huyes de la pelea sin vencerlo, eres un blandengue, que no merece su paraíso perdido. Esa es su mentalidad. Y como el príncipe de este mundo anterior, llamado Adán, le permitió la coexistencia, él se mete en todo lo referente a los Adamim, a los hijos de Adán, que somos nosotros,
y por derecho otorgado que lo hizo nuestro padre Adán, le dio, o sea, por eso es que pues tenemos relaciones sexuales, por eso es que tenemos una serpiente, por eso, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque Adán le dijo, tú cogobernarás conmigo. Y Dios, que también es Elohim, le dijo, ¿tú quieres cogobernar conmigo? De acuerdo, te voy a preparar un escenario. Entonces, pero él pensó que iba a cogobernar en el cielo y él le dijo, no, aquí no, es que este es un reino de luz que tú no quieres. Tú tienes que ir a otro reino y tienes que cogobernar en un reino mezclado, que va a ser el de los hombres, digamos, pero en ese momento no se veía. Y el Eterno crea de las tinieblas, crea el universo. Ya, entonces, ahora, es difícil esto, pero es otra conferencia, ¿no? Pero las tinieblas no son malas. Algunos van a decir, este hermano se desvió, ponme atención. Bueno, te lo voy a explicar en otra conferencia, ya, en otra conferencia te lo voy a explicar, pero o sea, las tinieblas son malas para nosotros porque no las podemos controlar. Lo mismo le pasó a Hillel. Él estaba en un universo de luz y dijo, yo quiero controlar el universo que está fuera del universo de luz. Y él le dijo, eso no lo puedes controlar tú. ¿Por qué? Porque yo te he creado dentro de este universo infinito que está dentro de otro infinito, pero el otro infinito, ¿cómo es? Pues no es como este, ¿cómo le vamos a llamar? Tinieblas. Entonces le dice, aquí cuáles son los frutos que debo de dar: paz, paciencia, benignidad, gozo. Y si en el otro, entonces no hay eso. No, pero no es que sea malo, simplemente es que tú no lo conoces y no lo puedes controlar. ¿Me entienden? Entonces, es como decir, como pues dicen, la electricidad o la corriente es mala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo agarro un cable pelado, quedo achicharrado. ¿Ya? Pero si la controlas, te da energía, te da luz, te da un montón de cosas. Así son las tinieblas, cuando las controlas, de ahí viene todo. De las tinieblas viene la luz. Si no, solo pregúntense por qué es primero en el día, en lo que se llama día, en lo que se llama periodo, en el día, ¿qué es el primero? Primero es las tinieblas. El día hebreo empieza cuando el sol se va. Ahí empieza, eso es un símbolo. Y luego continúa cuando la noche termina, pero de la noche viene el día. Entonces, sé que es un tema un poco profundo y si quieren que les dé la conferencia, pues me lo ponen ahí en los comentarios. Yo quiero ver esa conferencia de por qué las tinieblas no son malas. Entonces, no es que me haya vuelto loco, ya más o menos le he dado una explicación, pero esto es muy profundo, ¿no? Entonces, es como decir que lo que tenemos en la panza es malo, ya, porque no se ve, o las venas, porque están en las tinieblas. Pero lo bueno solo es lo que tenemos por encima, que es la piel. Ustedes saben que no. Pero la piel, si nuestras tinieblas están mal, vamos a decir así, si nuestro interior está mal, nuestra piel lo refleja. Entonces, así funciona el universo. Ahora, eh, te digan lo que te digan, he puesto aquí en mis notas, los predicadores baratos, no puedes pecar sin pagarle su peaje a la serpiente. Ya la serpiente te cobra por el placer, por el pecado. Todos los pecados producen cierto placer. Y la serpiente dice, tienes que pagarme. No, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre, tú le pides perdón al Señor, dicen, y ya está. No conozco a nadie, o sea, no conozco a nadie que haya sido perdonado completamente. Es decir, el perdón de los pecados, y dice, yo no me acordaré de tus pecados y los lanzaré a lo más profundo del mar. Yo te pregunto, ¿la policía se acuerda de tus pecados? O dice, tú vas a la policía y le dices, mira, el Señor, el Adón, ya se olvidó de mis pecados, así que borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿No? ¿Me entiendes? Incluso si todos se olvidan, por lo que sea, ¿no? La gente se olvida de lo que le has hecho o de lo malo que has hecho. ¿Sabes quién es el castigador? La serpiente que llevas dentro te dice, tú no eres bueno, y te da pobreza y te da trastornos y te da muchas cosas y hasta enfermedades. ¿Por qué? Porque la serpiente es omnipresente, igual que Yeshua, porque en el caso del mundo, de cada hombre, no estoy hablando del universo, pero de cada hombre, ¿por qué? Porque habita dentro de nosotros. Pablo lo decía, se lo repito 1000 veces,
por el pecado, la genética de la serpiente que habita en mí. Por eso no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Allí está la serpiente. Hasta que paguemos. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Cuando morimos, ya la serpiente dice, aquí, dice, a mí me van a llevar allá. No, 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 no. El que no come mi carne y bebe mi sangre, o sea, el que no come de la tierra, no puede entrar al reino. Y tú, serpiente, eres espíritu. Ya, las serpientes que tú ves, esas son una ejemplificación, pero esos no son, o sea, no es eso. Bueno, algunos tienen unas lombrices ahí, pero el caso es que lo que tú ves, o sea, lo que la serpiente es una entidad genética, que así le llama la ciencia y que la iglesia le llama espíritu, pero esa entidad está ahí en el cuerpo, ya, en el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes la genética del Mesías, pero no aceptas, ya, no aceptas, esa genética no se activa en ti. Tienes que aceptarla, tienes que arrepentirte de los tratos que has hecho con la serpiente. Eso no le puede explicar a toda la gente, ¿me entiendes? Estas clases son profundas, entonces la gente tendría que decir, me arrepiento de todos los pactos y todos los tratos y todos los contratos que tengo con Hasatán, con la serpiente, y me arrepiento y lo borro y dejo ya lo rompo y ahora quiero tener únicamente trato con el Mesías, con Yeshua, con la genética del Mesías. Y firmo ahora, lo acepto y lo reconozco como mi Salvador y como mi amo, como mi Señor, como a quien al único que voy a obedecer. Ahora, siempre la serpiente te va a engañar hasta que te mueras, porque ella tiene potestad sobre ese cuerpo, porque alguna vez se lo dio a Adán y se lo diste tú con tus pecados. Pero el Mesías está peleando, dice, intercediendo todos los días, con gemidos indecibles por nosotros. Él es el abogado cada vez que llegan a acusarnos, pero nosotros, o sea, nosotros no vemos ese jurado que pasa ahí, ese juicio. Entonces nos hace sentir culpables. La culpabilidad genera comida para la serpiente, o sea, para la genética de la serpiente. La culpabilidad genera temor y el temor es lo que alimenta principalmente a la genética de la serpiente. Eso es tinieblas y luz que habitan en nosotros. Nosotros somos una mezcla, porque así quiso Adán y porque somos ángeles tibios. Desde el cielo venimos mezclados. No quisimos pelear al lado de Miguel y no quisimos pelear al lado de Heilel, sino que nos mantuvimos ahí y dijimos, vamos con el que gane voy yo. Entonces, eso no es lo que le gusta al Eterno, así que tenemos que purgar aquí y tomar una decisión para volver allá. Ahora, ¿por qué le llaman mar rojo? Ya tiene con el simbolismo de la sangre del Mesías, los 72 nombres de Dios, yo se los expliqué anteriormente, los 72 nombres de Elohim, que son 3. 3 por 72. De acuerdo. Y esto da 216 y 216 también es 6 por 6 por 6. Entonces estos 3 son los clavos para sacar lo rojo del Mesías para una nueva creación. El nombre hebreo del mar rojo es Yam-Suf, mar de cañas o mar del fin. Suf significa final o fin. Es probable que la razón por la que es llamado mar rojo sea por un error de traducción. En las primeras traducciones al inglés se tradujo como reed, pero este reed no es de rojo, sino es caña. Ya, mar de cañas, esto significa reed. Pero al final lo terminaron poniendo como mar rojo. Ahora, esta podría ser una explicación, sin embargo, también se dice que alguna vez en el mar rojo hay sargazo, o zargazo, como dirían aquí, ¿no? Hay sargazo, o sea, ¿cómo se llama? Algas rojas, que también pueden simbolizar eso, ¿no? Sin embargo, se dice que el mar de Cañas no es rojo. Cuando uno va allí, lo ve bien azul como todos los mares. El mar de Cañas es el nombre de todo el mar, incluyendo los 2 golfos, Suez y Ajabá, ya les había dicho, ¿no? Ahí lo vimos en el mapa y si no retrocedan el vídeo y lo vuelven a ver. Entonces, sin embargo, a pesar de todo, la simbología de rojo tampoco es bien utilizada cuando se trata de nacer de nuevo o de sumergirse para nacer de nuevo con una nueva sangre. Ya, esa sangre del Mesías que comemos de la tierra y bebemos de la tierra es la que nos va a permitir
que nuestro cuerpo sea transformado y o glorificado, porque la serpiente nos quitó ese derecho, pero el Mesías nos lo devolvió. Aquí tenemos una foto, ¿no?, del cuerpo de Yosef y dice, y Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Elohim, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y esto es muy importante porque Moshe está cumpliendo pues los juramentos para honrar a sus antepasados, ¿no? Es muy importante porque los hijos de Israel, los hermanos de Yosef, que hicieron el juramento, estaban todos muertos y por eso no podrían haber llevado consigo sus huesos, como dice, con vosotros, porque era como, o sea, era una profecía, ¿no? Ahora, de este texto se puede deducir que los huesos de los dos hermanos fueron llevados de Egipto, no solo los huesos de Yosef. Pero esto es un poco más, o sea, esto es una conjetura, ¿no? Cada tribu entonces tendría que llevar un ataúd consigo durante los 40 años en el desierto, un muerto. Esto también tiene que ver precisamente con nosotros. Ya en el nuevo nacimiento, Pablo lo decía, el Shaliach Shaul decía, este cuerpo de muerte, o sea, que llevo este cuerpo de muerte, o sea, era que como que llevaba un cuerpo encima que era de muerte, que es lo mismo que le pasa, pero él sabía que él había nacido de nuevo en fe, pero que se tenía que manifestar a la hora de morir, y ese cuerpo de muerte pues se moría, ya. El cuerpo muerto se moría y él nacía transformado para recibir el Adón en el aire y venir a gobernar en el milenio, o glorificado para presentarse al tribunal de Cristo, como le llaman, al tribunal de Yeshua, o al juicio del gran trono blanco. Entonces, pero el punto es que hay que saber eso, ¿no? La expresión los hijos de Israel no se refiere solamente a los dos hermanos, sino a todos los descendientes de Israel. Por lo tanto, no podían llevar los huesos de todos. Pero Yosef podría ser una representación, o podría ser que cada tribu llevara, como les digo, un cuerpo muerto, que es lo que dice el apóstol Pablo, que sería una representación de lo que nosotros llevamos. Nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte. Por eso atrae la muerte. ¿Y cómo atrae la muerte? Con el materialismo, amando más a este mundo que al otro, que es el reino verdadero que nos pertenece. En ese caso, es posible que no fueran llevados los huesos de los demás hermanos de Yosef, sino solo los suyos. Entonces, quiero que entendamos que los huesos de Yosef, si se quedaban en Mizraim, Egipto, este imperio podía haberse reconstruido, ya que Yosef fue la base de supervivencia y de gran desarrollo. ¿Me entienden? Entonces, para que lo entiendan, pongan mucha atención. Yo sé que ya me tardé 1 hora y 17 minutos, entonces, pero pon mucha atención. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto del cuerpo de Yosef y el cuerpo de muerte? Es que a los Mizraimim, que representan a los demonios, digamos, en este caso, les fue quitado el cuerpo de la muerte del Mesías. Es decir, ya no se les dio oportunidad de volver al reino, como a nosotros sí, por ser tibios, porque no nos engañamos nosotros. O sea, nosotros no fuimos rebeldes totalmente, fuimos medio rebeldes, ya, como tú. Y como tú también. Sí, yo también, soy medio rebelde, no te da vergüenza, escúchame. No, yo sé que tú eres muy manso y humilde como Moshe, que le pegaba a la roca. Y entonces, escúchame, ponme mucha atención. El cuerpo de Yosef es llevado para que los egipcios, o sea, para que esa energía de Yosef, ese poder que había en esos huesos, no fuera reutilizada para levantar, si no ese imperio podría haber sido levantado otra vez, que es lo mismo que, o sea, ese es el imperio de la serpiente, el imperio de Hashatán, digamos, en simbología, ¿no? Y también en la realidad, en el ambiente material. Pero se les quita a Yosef porque si no podrían volver a reconstruir su reino, que es lo mismo los demonios. Los demonios, ellos ya no pueden, digamos, tomar cuerpos y comer de la tierra y beber de la tierra. No pueden. ¿Por qué? Porque ya no es potestad de ellos, sino solo de los ángeles tibios, que somos nosotros, de los que estamos aquí
en la tierra porque ellos están debajo de la tierra y sí se meten en nuestros cuerpos, pero ellos no pueden, digamos, ¿cómo se llama? Unirse literalmente a la genética. No pueden unirse literalmente a la genética de la de regeneración y de la bondad. Ellos pueden comer, perdonen lo que le voy a decir, pero es cierto, o sea, ellos pueden comer niños y beber sangre de niños, pero es en maldad. Entonces eso no les permite, pero, o sea, ellos sienten placer, pero es un placer energético, no es un placer así palpable, ya de los sacrificios y de todo esto, ¿me entienden? Entonces, la palabra que se interpreta ahí también es atzamot, huesos, como atzmut, esencia. Eso es lo que les quería decir, la esencia, ya la energía de Yosef. Y justamente Moshe tiene que ocuparse de los huesos de Yosef porque él mismo está conectado con Yosef. Esto es muy importante también porque tiene una connotación, o sea, es decir, en la Torá no es que se me llevaron los huesos, ¿y para qué? Dicen, ¿para qué se llevan los huesos de una momia, huesos viejos? No, es porque lo mismo es, ¿por qué Hashatán quería el cuerpo de Moshe? ¿Entienden? Porque hay poder, o sea, hay algo ahí, esas vasijas tienen algo. ¿Por qué el Eterno se tiene que llevar a Enoc y a Elías en vida? ¿Me explico? ¿Por qué? Es así, son cosas que están ahí. Entonces, eh, así como Yosef es rey también, y habrá un rey en Yeshurun, que Yeshurun se reconoce como Jerusalén, etc. Moshe es un rey. Necesita esta conexión con Moshe y como es sabido que si sumamos los valores, en este caso de estas dos palabras, Moshe, que tenemos aquí, Moshe y Yosef, eso nos da 501. Entonces, esto es ¿cómo se llama? La 501, perdón, aquí decía Moshe y aquí Yosef, y esto nos da Rosh, que es cabeza. Cabeza, recuerden, ellos estaban en Goshen, en la cabeza de la serpiente. Moshe también es la cabeza de la congregación de Israel, etcétera, ¿no? Entonces, Moshe es la cabeza del pueblo de Israel y recibe el relevo de la esencia Atzmut de Yosef. ¿Me entienden? O sea, no es que el Eterno, digamos, el Eterno es infinito, pero Él usa, o sea, usa hitos porque así está establecido, como por ejemplo Adán. Adán, no es que podemos sustituir a Adán, no. A partir de Adán las cosas se han ido dando y a partir de Abraham también, etcétera. O sea, hay como vasijas especiales que el Eterno usa. Y es como decir, yo no voy a desperdiciar una vasija en la que yo habité. Esa vasija se respeta. Entonces, por eso es que tenemos que llenarnos de su presencia a través de las enseñanzas, a través de la palabra, de la oración, del ayuno, de las ofrendas, de los diezmos, de llevar a la luz a las naciones por medio de estos ministerios. Entonces el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para hacerlo guiar, ya lo habíamos visto. Entonces en Éxodo 14:19 está escrito, y el ángel de Elohim que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se los puso detrás. Entonces aquí vemos a un Malach, dicen, ¿no? El ángel de Jehová. Entonces, pero es muy importante porque nuevamente tenemos la presencia del Eterno en una columna de nube y una de fuego y cubriendo a su bebito. ¿Eres tú el bebé del Eterno? Y dice, sí, 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 agú, agú, agú. Pero haces cosas de adulto que no deberías de hacer, ¿eh? No, yo no, dice. Bueno, escúchame. Nosotros entendemos muchas cosas y tenemos que ser sabios. Vamos a sacar algunas conclusiones importantes e interesantes porque siempre tenemos nosotros que reflexionar acerca de las cosas. Este vídeo yo te invito a que lo veas una y aún otra vez porque contiene mucha sabiduría. Es una conferencia muy importante. Así que esto es Beshalach. Dice, cuando dejó ir o cuando envió. Tiene que ver con que dejó ir. El faraón estaba aferrado a sus pirámides, a sus
¿cómo se llama? A sus esfinges, a sus grandes edificaciones, a su ego. Y decía, si los dejo ir, ¿qué voy a tener? De hecho, por eso lo fueron a traer de regreso y de lo que hemos hecho. ¿Quién nos va a servir? ¿Quién va a hacer todo lo que hacían ellos? Porque ellos no querían hacerlo. Esa es una de las características de los hijos de la serpiente. Les gusta hacer que otros trabajen para ellos, pero a ellos no les gusta trabajar para ellos mismos. Y los hijos de Elohim, cuando son engañados, son buenos trabajadores para la serpiente. Pero hay que trabajar para uno mismo también. Y sobre todo, hay que trabajar para el rey del reino, que es la palabra. Así que seamos fieles, seamos fieles. Cuando Moshe honra la palabra de Yosef, llevándose los huesos del patriarca, es porque ha comprendido que el gran error de la cabeza de los egipcios fue olvidar el nombre de quien les había salvado el pellejo de la hambruna, y también que en su gobierno de sabiduría Egipto se había convertido en un reino de paz. El faraón era una persona malagradecida con el Creador y con su pueblo, y esa ceguera de pensar que la prosperidad del pueblo de Israel era gracias a Egipto y no al revés fue su mayor error. Muchas veces uno olvida que la palabra que te dan los siervos es la que te ha limpiado y te ha bendecido, y luego te olvidas de los siervos y vives tu vida como el faraón, con todas las cosas que te ha dado la palabra a través de los siervos. José fue el reino, el siervo, y después fue el rey, pero primero fue el siervo de Elohim que le dio la palabra a Paró para que pudieran comer y no morir. Comer el pan, comer la palabra. El Eterno da poder sostenido a quienes sostienen a su pueblo sin querer interferir en sus leyes. Y aunque los egipcios no guardaban Torá, al guardar agradecimiento a Yosef, ellos estaban protegidos. La palabra protege. La unción de un siervo del Eterno o de su hijo, sobre todo la unción del Ruach HaKodesh y de Yeshua HaMashiach, que a veces habita en los siervos y también en personas que están en tu casa, en tu papá, en tu mamá, en tu hijo. Esa unción es de un alcance ilimitado siempre y cuando no se traspasen ciertos límites. El dueño del universo tiene hijos obedientes y por esos hijos obedientes es que se sostiene el universo, a pesar de las injusticias, por misericordia y gracia. Nunca debemos dudar que desde la cabeza hasta los pies, el Eterno nos cuida si nos hemos acercado a Él con humildad y arrepentimiento. Y aunque las circunstancias pinten rojas, Él convierte las cosas en blanco de paz para los que le creemos. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como la lana serán emblanquecidos. Eso dice la Escritura, habla del mar rojo. Así que dice que si son rojos también serán blancos como la nieve. Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos sumerge en el mar, en el agua de la pureza de la palabra. Cada uno de nosotros debe lidiar con su propio faraón, su propio Yosef y su propio Moisés. Los tres cerebros que les mencionaba. Y es que la vida va de aprendizajes y confianzas. Hasta aquí nos ayudó el Eterno. Él es nuestra roca de ayuda y nos sintamos merecedores o no, lo cierto es que aquí estamos. Venimos desde nuestros primeros tiempos, incluyendo nuestros amados antepasados, y aquí seguiremos hasta que la orden de avanzar sea dada. Cuando avancemos, nos esperan enemigos, bestias salvajes y una gran caminata, pero lo más importante es no olvidar que si miramos para arriba, allí estarán las columnas de nube en el día y las columnas de fuego por la noche. Cuando aparecen los problemas y nos ponen de rodillas, cuando la enfermedad nos tumba en una cama, cuando la mala economía nos abruma, cuando la familia sufre o no nos comprende y desmayamos, es entonces que no somos
de los que nos dejan tirados, porque siempre hay un mensajero que nos fortalece, está dentro de nosotros y por eso nos levantamos y permanecemos de pie, con una sonrisa de esperanza y satisfacción. Por eso te digo ahora, el Eterno te habla y te dice, levántate, 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 porque tu hora de ser un derrotado aún no ha llegado. Y si sigues confiando en mí, la hora de la derrota no llegará jamás. Agradece al Eterno, Todarabá, Padre, por tu amor, por tu salvación, por nuestro amo, por nuestro Adón, por Yeshua HaMashiach, que siempre está con nosotros, dentro de nosotros, combatiendo la genética de la serpiente y ayudando a la de Adán. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro guía, nuestra cabeza. Tú eres nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador. Tú lo eres todo en nosotros. Ponemos cualquier corona que tengamos delante de ti, porque lo único que importa es poder sentir tus pies en nuestras manos y decirte Todarabá por un día de bendición como hoy, por la luz del sol, por la comida, por la familia, por el amor que nos das. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Te agradecemos por todo lo que tú haces y por todo lo que harás. Te agradecemos, bendito Elohim, por guiarnos hacia toda verdad a pesar de todo. Queremos vencer el cuerpo de muerte. Queremos ser luz a las naciones. Queremos tu presencia. Queremos tu guía en los momentos de desierto o en los momentos de Egipto que a veces parecen buenos, pero no lo son. Queremos que tu nuevo nacimiento esté todos los días al despertar. Bendecimos las manos, bendigo yo las manos, Padre, de los que bendicen este ministerio y bendicen a otros a través de lo que hacen. Bendícelos y multiplícalos, Padre. Te agradezco por los milagros y las multiplicaciones que haces en las personas que colaboran, porque eres increíble por todo lo que das, los testimonios que yo recibo, Padre, Todarabá, porque tu fe en mí produce muchas cosas y la gente lo reconoce. Bendito seas. Te agradezco, Padre. Bendice todos los países, todos los continentes. Bendice Israel, la nación en donde decidiste depositar tu genética. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Este es tu ministerio, hermano y hermana, Jimahayot. Nuestro mayor agradecimiento te damos, te decimos Todarabá, por haber sido donante y patrocinador y haber sido el medio que el Eterno ha usado para seguir llevando luz a las naciones. Un día Él te dirá, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Si quieres colaborar, aquí tienes la cuenta PayPal. Y si no, pues puedes comunicarte en los correos que puse al principio para seguir llevando luz a las naciones. Así que tenemos que estar contentos. ¡Aleluya! Celebra. Aquí están los correos, mira. Baruch Hashem. Recuerda, el Mesías Yeshua, viene pronto, muy pronto, y sus recompensas están con Él para dar a cada uno según sea su obra. Se aglomeran las naciones, hay disturbios, hay temores, hay rumores de guerra, hay rumores de esclavitud. El faraón viene detrás. ¡Aleluya! Pero tenemos la sangre roja, la sangre roja, la sangre roja delante y dentro de nosotros que circula caliente. Somos la generación final, pero no nos daremos por vencidos, no temeremos, porque eso da de comer a la serpiente. Confiamos y cuando llegue el momento, la palabra que nos hemos comido nos dará el valor y la energía y la valentía para resistir.
como muchos en el pasado, vamos a ser valientes, nos vamos a levantar y estaremos de pie. No negaremos tu nombre. Confiamos, no tememos, agradecemos y no nos quejamos. ¡Aleluya! Agradece, agradece. Cada vez que sientas el deseo de quejarte, di, pues no, agradezco, no tengo trabajo. Toda Rabá, Padre, muchas gracias, Padre, por los propósitos. No tengo, mi familia se ha alejado de mí. Di, pues, muchas gracias, Padre, porque tú tienes un propósito conmigo. ¿Estás enfermo? Agradece. Si nunca has agradecido, di, agradezco al Eterno por mi vida, por mi salud, por sentirme bien. Hoy me siento mejor que nunca. Hoy es un día de poder, hoy es un día de bendición. Háblalo, decláralo, confiésalo. Si estás pobre, di, hoy es un día de provisión. Hoy es un día de abundancia. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día en que todo está cambiando. Si tienes problemas de cualquier tipo, di hoy se soluciona todo. ¿Por qué? Porque la sangre, porque lo rojo, porque el Mesías está dentro de mí. Porque sus promesas yo las escuché hoy a través de este inútil siervo. Y yo recibo la liberación, recibo la sanidad, recibo la provisión, recibo la abundancia. Porque Él es el ser más generoso, más bondadoso, más misericordioso, más multimillonario que existe en el universo y quiere compartirlo todo. Ya lo compartió todo contigo. Hoy se acaba la escasez, hoy se acaba la enfermedad, hoy se acaba la pobreza, hoy se acaba todo lo malo. Ahora me voy con Yeshua HaMashiach, me voy con la genética del Eterno en mí y somos mayoría y vencemos cualquier obstáculo y cualquier situación. Agradezco por la vida, porque mientras hay vida, hay esperanza, y mientras el Eterno está con nosotros, la victoria está, la nitzajón está asegurada. Levanta tus manos y bendícelo. ¡Aleluya! Toda Rabá, los bendigo, les agradezco por compartir y por bendecir. Bendito sea su nombre, benditos sean ustedes, amén.